Bien, de vuelta con ustedes. En un contexto muy parecido, hace algunos años el Ejecutivo Nacional y por supuesto quienes hacen vida en el mundo económico hablaban de la página del dólar criminal. Cuando empezamos a ver una brecha tan significativa, por supuesto en un contexto mencionamos diferente. Venezuela pasó cerca de 16 años con un control cambiario, un mercado paralelo que tenía una brecha significativa respecto al tipo de cambio que establece el Ejecutivo Nacional y el dólar criminal, la página criminal. A distintos factores se les señaló como responsable de estas distorsiones. Con Óscar Torrealba, que es economista y también parte del equipo del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, quisiéramos consultarle esto, porque estamos volviendo a ver, por lo menos en redes sociales, a través de WhatsApp, en algunas cadenas, que hay ciudadanos culpando a una página web, culpando a una cuenta en Instagram que reúne ciertas variaciones del tipo de cambio en distintas plataformas, y quisiéramos consultarle primero la responsabilidad que este tipo de plataformas tiene en lo que está ocurriendo y segundo, la validez, porque hay una realidad también. No estamos en este espacio haciendo apología a que desprestigien o que irrespeten el tipo de cambio que establecen las autoridades, pero es una realidad que muchos comerciantes, de hecho la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Económicos está en la calle precisamente haciendo valer que usen el tipo de cambio oficial, porque no todo el mundo lo usa, es una realidad, no es un invento de Carlos Peñalosa. Una cosa importante a tener en cuenta, hay confianza de alguna forma en el mercado en esta página, pero ¿qué hay detrás de la validez que tiene esta página para dictaminar un tipo de cambio? O sea, ¿cuáles son las variables que se utilizan? Porque entendemos que las mesas de cambio que utiliza el Banco Central de Venezuela, la banca del país, tiene una metodología regida por las autoridades monetarias en Venezuela, pero ¿qué rige el tipo de cambio que establecen estas páginas? Sí, bueno, yo quisiera comenzar mencionando que Venezuela tiene una gran deuda estadística. Es decir, en Venezuela, no solamente con el tipo de cambio, no solamente con las variables económicas, sino con otras variables, incluso sociales, hay una gran deuda por resolver. Y esto ha provocado, pues, que instituciones calculen algún tipo de variables estadísticas. Ves que hay cálculos de inflación en muchas instituciones, hay cálculos de PIB, proyecciones de PIB, hay cálculos de condiciones de vida y de estadísticas sobre temas socioeconómicos, etc. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Que de igual manera, como hubo un control durante 15 años, ese control tenía un tipo de cambio fijo, pero la realidad era otra. Y partimos de ahí. Cuando tienes 15 años de control, pues el mercado negro, que es el mercado que opera al margen de esos requerimientos formales, pues se arraiga en la economía venezolana. Hoy en día no podemos hablar de mercado negro porque no hay control cambiario, podemos hablar de un mercado paralelo. ¿Y qué ocurre con los mercados paralelos? Que los mercados, o sea, vienes de un mercado negro y un mercado paralelo sigue existiendo porque no hay confianza en la institución, ¿no? En este caso, en las instituciones que promueven los mecanismos formales para hacer cambios dólar-bolívar. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas, por un tema de falta de confianza y también por falta de bancarización o de habituarse a estos mecanismos que bien pueden estar al servicio de la ciudadanía a través de páginas web, a través de la banca comercial, falta de habituación también, pues siguen utilizando otros marcadores de referencia, como es el caso de cuentas de Instagram, porque hay muchas cuentas de Instagram que lo que hacen es sacar promedios. Y aquí vamos a entender qué es esto de el marcador o el promedio del paralelo. Fíjate, el marcador del paralelo lo que hace actualmente es sacar un promedio. Es decir, que cualquier cuenta que se dedica a sacar un promedio, pues no interfiere en ese promedio, no coloca el precio que quiere, sino que sencillamente observa otros mercados que están operando en Venezuela y que son significativos realmente, ya vamos a mencionar algunos, y con base en el promedio en el que la gente ahí está transando, en que la gente coloca posturas de oferta o posturas de demanda, pues entonces tú sacas un promedio, dos promedios al día, uno a las 9 de la mañana y uno a la 1 de la tarde. ¿Qué hace estas páginas, por ejemplo, principalmente en Instagram? Que toman los mercados
de Binance, por ejemplo, en esta plataforma, que es una plataforma de criptoactivos, las personas colocan posiciones de oferta y posiciones de demanda y te dice, mira, compro dólares a tanto o vendo dólares a tanto. Y en ese match de oferta y demanda hay un tipo de cambio. Hay una página muy famosa que, ojo, ni siquiera es que sea venezolana, que es Local Bitcoin, que compras y vendes Bitcoin a través de esta plataforma. Binance tampoco es venezolana. Entonces, estas son plataformas que le dan un espacio a los venezolanos como le dan un espacio a cualquier persona en cualquier parte del mundo. O sea, ni siquiera estás hablando de que son páginas creadas en Venezuela para venezolanos, no. Está muy alejado de la realidad. Pero tienen estas páginas tampoco, disculpa, estas páginas tampoco colocan un tipo de cambio. O sea, esto es sencillamente la misma gente es la que coloca posiciones de oferta y posiciones de demanda, y esto lo recogen estas cuentas en Instagram y sacan un promedio simple. Entonces tú no puedes, aquí se cae por completo, se cae el argumento de que una página o una cuenta altera, coloca, posiciona un tipo de cambio. Entonces aquí realmente este argumento está fuera de lugar. Es importante que la ciudadanía lo tenga en cuenta para que sepa que el origen de esta distorsión no es ajeno a la política económica, sino es por la política económica. Pero ¿qué representación del mercado de divisas, de la oferta y la demanda tienen estas páginas? Porque, como mencionamos, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque si se usan como marcador, deben tener una representación importante de lo que se transa en Venezuela. ¿O tampoco es medible? Claro, debe ser una posición importante. O sea, de nuevo, Carlos, o sea, yo no tengo la data para decirte y lo que... En Venezuela se manejan mucho, Carlos, las estimaciones. Y esas estimaciones, claro, pues... claro, y es ante la opacidad del Estado. Ojo, es la opacidad del Banco Central respecto a estos temas. Hay una opacidad. Hay muchas personas, hay muchas instituciones, empresas que calculan, y de verdad los felicito, calculan algunas cifras, pero mira, la realidad es que en Venezuela no hay datos. Entonces tú me preguntas a mí cuánto representa eso del total. No te sé decir, pero lo que sí te sé decir es que esto es un marcador de referencia para muchas personas. ¿Qué es el mercado paralelo? La gente comprando y vendiendo con sus personas conocidas a través de WhatsApp, a través de redes sociales, y compran y venden dólares. O sea, esta es la realidad. No es una secta ni es un mercado formal, no, nada por el estilo. ¿Qué es lo importante rescatar acá? Primero, el valor que tiene este tipo de cambio para la ciudadanía como referencia, porque sigue siendo una referencia. Ojo. Lo segundo es que la existencia de este mercado paralelo, o sea, o del marcador, del tipo de cambio realmente, porque el mercado paralelo es la gente fuera del sistema de las mesas de dinero comprando y vendiendo. Que eso no es delito. Ojo, eso no es delito. Entonces, la importancia de la referencia, no solamente por la referencia en sí misma, sino porque se toma muy en cuenta incluso en comparación con la publicada por el Banco Central. Que ojo, la publicada por el Banco Central es interesante, de hecho técnicamente sería más conveniente porque saca un promedio ponderado de las transacciones que se hacen. ¿Qué ocurre, Carlos? Que no hay suficiente datos, o sea, se publica el tipo de cambio, pero no dice cuánto dinero se transó, a qué tipo de cambio se transó, en qué banco se transó. Es decir, hay mucha data que ni siquiera se publica desde el Banco Central de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo deseable? Sería muy deseable que la gente utilizara el mecanismo del Banco Central, que la gente comprara y vendiera dólares a través de los mecanismos de la mesa de dinero de la banca comercial, que el Banco Central publicara sus cifras, que uno conociera cuánto es el monto transado, a qué tipo de cambio, y que uno pudiera tener realmente orientaciones estadísticas y que la gente pudiera tener un soporte institucional para comprar y vender dólares. Eso sería lo deseable, pero si no existe confianza, si la institución sigue sin ganar confianza, pues las personas seguirán tomando, lamentablemente, las personas seguirán tomando con todo derecho también otro tipo de marcador, otro tipo de referencia, y lo utilizarán para hacer sus transacciones personales dentro de su círculo más cercano. Óscar, nos toca despedir rápidamente el impacto en el corto plazo de lo que está ocurriendo, entendiendo que la confianza del usuario, tal como lo establece nuestro invitado, está en estos marcadores paralelos, pero las autoridades están en la calle llevando a los comerciantes, exhortando a la actividad comercial a utilizar
el tipo de cambio oficial, y esa brecha, como mencionamos, ya está por el orden del 30%. El impacto que esto puede tener, tanto el margen que está nuevamente apareciendo entre mercado paralelo y mercado establecido por el Estado venezolano, y también, por supuesto, la depreciación que significa para el poder adquisitivo del ciudadano. Mira, esto significa distorsión. O sea, ¿qué ocurre, Carlos? No lo vemos, y esto lo digo corto. Los venezolanos vivimos una vida, valga la redundancia, de muy poca calidad de vida, donde comprar, algo tan simple como comprar, se convierte en un agobio, se convierte en un problema. Vivimos en distorsión, donde entonces caemos en conflicto, donde comerciantes quieren ofrecer un tipo de cambio, los compradores otro tipo de cambio. Los comerciantes no es que quieren que los demás vivan peor, ni los compradores quieren que los comerciantes vivan peor. Sencillamente vivimos en un entorno donde estas políticas nos distorsionan la capacidad de comerciar, nos dificultan la capacidad de comprar y vender, y esto en definitiva significa un deterioro de la calidad de vida, una erosión, por supuesto, del poder adquisitivo, un conflicto entre las personas sencillamente para intercambiar, y esto resulta en mayores costos, lo que llamamos los economistas, mayores costos transaccionales. O sea, lo ideal es que la economía funcione lo más sencilla posible para que estos conflictos no se generen, sino más bien que las transacciones sean beneficiosas para ambas partes. Si se sigue insistiendo en este tipo de políticas completamente perniciosas, pues lo que va a generar es conflicto entre la ciudadanía, y esto nos desvirtúa, disminuye nuestra calidad de vida y en definitiva no nos lleva por un buen camino. Óscar, gracias por acompañarnos esta tarde. Óscar Torrealba, economista y también parte del equipo del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico. Hacemos una pausa y al regreso cambiamos de tema. Política local en el estado de Aragua, San Sebastián de los Reyes. El alcalde Andrés Aular de esta jurisdicción va a estar con nosotros en estudio. Recuerden nuestras redes sociales, @EnContextoEpisodio.